Saludos familia Morada de Dios y amigos que nos escuchan. Este es su pastor y amigo José Guartatanga. Les invito a que juntos meditemos en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay dos grandes provisiones que alientan la fe del cristiano. La primera es la palabra de Dios, que es la que nos revela la condición, cómo nos encontramos delante del Señor. Y la segunda es nuestro sumo sacerdote Jesucristo, que nos hace gozar de la inmediata presencia, compañía de Dios. Y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 23, verso 29, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Ciertamente, cuando escuchamos la palabra de Dios, si hay algo que está afectando nuestras vidas, la palabra comienza a martillar y comienza a quemar. Cuando alguien escucha la palabra de Dios o una prédica, sentimos que van esas bombas directamente a uno. Y es que Dios llamando la atención a la persona. ¿Qué es lo que nos dice? Que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Y en Hebreos capítulo 4, verso 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es que dice la palabra de Dios en Hebreos, en Salmos capítulo 33, verso 13. Nos dice la palabra: desde los cielos miró Jehová a los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. A todos los formó el corazón. Atento está Dios a todas sus obras. Y vemos claramente entonces cómo nos dice la palabra del Señor. No hay nada que detuvo a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra al morir en la cruz del Calvario. Sus ojos puestos, sabía que iba a la cruz del Calvario, pero dice su palabra en Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Si bien es cierto, Hebreos capítulo 3, verso 1 nos habla que Jesús es el sumo sacerdote, el apóstol, representante de Dios delante de los hombres. Y asimismo, Jesús es el sumo sacerdote, representante de todos los hombres delante de Dios. Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Por lo tanto, si la palabra descubre nuestra condición y la palabra dice que no hay justo ni aun uno, entonces nos dice la palabra del Señor que Él es nuestro abogado y debemos acudir directamente a Él. Vemos pues ciertamente las dos naturalezas en Jesús, la naturaleza celestial y la naturaleza humana. En Hebreos capítulo 4, verso 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren, la naturaleza divina, nuestra semejanza, la naturaleza humana y la naturaleza divina la tenemos en Juan capítulo 1, verso 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Esas dos naturalezas en un solo hombre, Jesucristo, hombre, el cual está a la diestra
esperando con los brazos abiertos, diciéndote, mas todo el que me viene yo no le echo fuera. En Jesús hallamos gracia y oportuno socorro. En Hebreos capítulo 4, verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios que descubre nuestra condición. El hombre sabe en qué condición se encuentra. Dios dijo, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, tenemos en Dios que nos está hablando que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros hemos hallado esa misericordia. Él nos ha permitido acercarnos a Dios, gozar de esa compañía inmediata. Solamente Dios nos puede haber hecho eso a través de su Hijo. Por eso dice su palabra, mas todo el que esté en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el momento que tú y los amigos abren su corazón a Jesús, entonces al instante hay un cambio genuino en la persona. Aquel representante de Dios, apóstol Jesucristo, está como abogado nuestro ahora, sumo sacerdote, intercediendo por todos nosotros delante del Padre. Y cuando el Padre nos ve o te ve a ti, no te ve directo, te ve a través de Jesús como una persona justa, como una persona sin pecado. Y Él dice en su palabra, yo soy quien borro todas tus rebeliones por amor a mí mismo. Y ese amor a Él mismo se llama el Hijo de Dios, Jesús, en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Así que, querido amigo y querido hermano que me estás escuchando, si tú deseas aceptar a Jesús, solamente tienes que decirle, Jesús, toma mi corazón, te acepto como mi Salvador, acéptame como tu Hijo. Que el Señor te bendiga, querido amigo.